Jack Rowan fue a la playa para escapar de un día sofocante. Las cuentas se apilaban en el mostrador de su cocina, su trabajo apenas pendía de un hilo. La culpa de ser un padre soltero que sentía que fallaba en todo lo que realmente importaba. Nunca imaginó que en ese momento supuestamente privado se encontraría con Claire Bennett, la CEO fría como el hielo que tenía su carrera en las manos. Pero con una sola frase honesta, despojada de ambición y rango, Claire hizo que su corazón se moviera por primera vez en años. ¿Puede un solo momento al azar cambiar toda una vida? Jack Rowan se despertó a las 5:45 de la mañana con el sonido de su hija tosiendo en la habitación de al lado. Se quedó quieto un momento, mirando el ventilador del techo que se tambaleaba ligeramente con cada vuelta, escuchando para asegurarse de que la tos pasara. Pasó. Exhaló y sacó las piernas de la cama. El departamento era pequeño, 2 habitaciones en un edificio que había visto mejores décadas, pero estaba limpio y era suyo. Eso tenía que ser suficiente. Preparó café en la misma taza despostillada que había usado durante 8 años y abrió la pila de correspondencia que había estado evitando toda la semana. Luz, 143 pesos. Agua, 62. El estado de cuenta de la tarjeta de crédito mostraba un saldo que le apretó el estómago. Llevaba 6 meses pagando el mínimo, diciéndose que era algo temporal. Pero lo temporal tenía una forma de volverse permanente cuando apenas estaba sobreviviendo. Su trabajo en Bennett Industries pagaba decentemente, pero decente no cubría el costo de criar solo a una hija de 7 años mientras intentaba demostrar que aún era lo suficientemente valioso como para no ser recortado. Los rumores habían comenzado 3 meses atrás: reducción de personal, reestructuración, palabras corporativas para decidir quién se queda y quién se va con un apretón de manos y un cheque de liquidación. Jack llevaba 9 años en la empresa, trabajando en el departamento creativo, diseñando campañas que alguna vez ganaron premios. Pero los premios no importaban cuando las ganancias bajaban y los ejecutivos empezaban a mirar hojas de cálculo en lugar de personas. Había visto a 2 colegas vaciar sus escritorios el último mes. Ambos llevaban más tiempo que él. Ambos tenían familia. Sabía que él podía ser el siguiente. Su hija, Emma. Emma entró arrastrando los pies a la cocina en pijama, frotándose los ojos. Era pequeña para su edad, con cabello castaño que siempre se enredaba, por más que él lo cepillara. Se subió a la silla frente a él y apoyó la barbilla sobre los brazos cruzados. Jack cerró las cuentas y las deslizó a un lado, forzando una sonrisa que no sentía. «Buenos días, pequeña», dijo. Emma murmuró algo que quizá era un saludo. No era persona de mañanas. Él tampoco. En eso se parecían. Jack le sirvió un tazón de cereal y lo puso frente a ella. Ella picoteó despacio, con los ojos medio cerrados. Él quería decirle que todo estaría bien, que lo resolvería, pero estaba cansado de mentirse a sí mismo y se negaba a mentirle a ella. «Papá», dijo Emma, levantando la mirada. Su voz era pequeña. Jack se inclinó hacia adelante. «Sí, cariño». Ella dudó, moviendo la cuchara en la leche. «¿Estás triste?». La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que debería. Forzó otra sonrisa y estiró la mano para despeinarle el cabello. «Estoy bien, Em. Solo cansado. Ya sabes cómo son los adultos». Ella asintió, pero él podía ver que no le creía. Los niños siempre sabían. Lo sentían en el ambiente. El peso que cargas incluso cuando intentas esconderlo. La dejó en la escuela y condujo al trabajo en silencio. La oficina se sentía más pequeña cada día, como si las paredes se estuvieran cerrando. Su escritorio estaba en la esquina, cerca de la ventana, lleno de bocetos e ideas a medio terminar. Antes amaba ese trabajo. Antes sentía que estaba construyendo algo que importaba. Ahora solo sentía que estaba esperando. Esperando la reunión, esperando el correo, esperando que le dijeran que ya no era necesario. Claire Bennett pasó 2 veces frente a su escritorio ese día sin mirarlo. Nunca miraba a nadie a menos que necesitara algo. Tenía 42 años, llevaba 6 divorciada y dirigía una empresa que empleaba a 370 personas. Usaba trajes entallados en tonos grises y negros. Su cabello oscuro siempre recogido de una manera que la hacía lucir elegante e inalcanzable a la vez.
La gente la llamaba despiadada, eficiente, fría. Jack nunca había hablado con ella directamente, excepto en reuniones donde se dirigía a la sala como un general hablando a sus tropas. Era inteligente, más aguda que cualquiera para quien él hubiera trabajado. Pero también estaba sola. Él podía verlo en la forma en que se movía por el edificio, rodeada de personas, pero nunca realmente con ellas. Esa tarde, Jack recogió a Emma de la escuela y la llevó a casa. Ella hizo la tarea en la mesa de la cocina mientras él preparaba la cena, espagueti con salsa de frasco, porque no tenía energía para algo más complicado. Comieron juntos frente al televisor, viendo una caricatura que a ella le gustaba. Emma se rió de algo que dijo uno de los personajes, y ese sonido hizo que él se sintiera un poco menos vacío. Después de arroparla y leerle 2 capítulos de un libro sobre una niña que hablaba con los animales, se sentó en el sofá, en la oscuridad, mirando su teléfono, sin mensajes, sin llamadas perdidas, solo el zumbido del refrigerador y el peso de otro día sobrevivido. A la mañana siguiente era sábado. Emma quería ir a la playa. Jack casi dijo que no porque estaba agotado, y la idea de fingir estar bien en público le parecía insoportable. Pero ella lo pidió con esos ojos cafés grandes, los mismos ojos de su madre, y no pudo negarse. Empacaron sándwiches y una manta y manejaron hacia la costa. La playa no estaba llena, solo algunas familias dispersas en la arena. Emma corrió hacia el agua de inmediato, dejando los zapatos en un montón. Jack la siguió despacio, cargando las cosas. El océano era ruidoso e interminable. Y por un momento, se permitió sentirse pequeño de una manera casi reconfortante. Extendió la manta cerca de unas rocas y se sentó, observando a Emma perseguir la espuma cuando las olas retrocedían. Ella era feliz allí. Eso importaba más que cualquier otra cosa. Intentó concentrarse en eso en lugar de las cuentas que lo esperaban en casa. En lugar del miedo que se asentaba en su pecho como una piedra. Cerró los ojos y escuchó a las gaviotas gritar sobre su cabeza, el viento empujando contra su piel. Se suponía que aquello sería un escape, unas horas sin pensar. Pero su mente no dejaba de girar. Cuando abrió los ojos, la vio. Clare Bennett. Estaba de pie a unos 9 metros, descalza, con jeans y una camisa blanca sencilla, mirando el agua. Llevaba el cabello suelto sobre los hombros y se veía diferente, más suave, más humana. Jack se quedó inmóvil. Eso no debía pasar. La playa era su espacio, el único lugar donde podía ser anónimo. Verla allí se sintió como una violación de alguna regla no escrita. Pensó en tomar a Emma e irse antes de que ella lo notara, pero ya era tarde. Clare se dio la vuelta y sus miradas se encontraron. Durante un largo momento, ninguno se movió. Luego ella caminó hacia él, con una expresión imposible de descifrar. Jack se puso de pie, sacudiéndose la arena de los jeans, de pronto consciente de lo ordinario que debía verse, solo un hombre cansado con ropa vieja y una hija que ahora le hacía señas desde la orilla. Clare se detuvo a unos pasos y miró hacia Emma, luego de nuevo a él. Jack Rowan, dijo. Su voz era distinta allí, más baja, sin el filo que tenía en la oficina. Él asintió. Señorita Bennett. Ella lo observó un momento, y él se dio cuenta de que lo estaba estudiando como estudiaría un informe. No con frialdad, sino con cuidado. ¿Trae seguido a su hija aquí? Preguntó. Jack tragó saliva. Cuando puedo. ¿Le gusta el agua? Clare asintió lentamente, su mirada volviendo a Emma, que estaba en cuclillas examinando algo en la arena. «Se ve feliz», dijo Clare. Jack sintió que algo se le apretaba en el pecho. «Lo intento», respondió en voz baja. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Intento darle eso». Clare volvió a mirarlo. Y por primera vez desde que la conocía, parecía que realmente lo estaba viendo. No como empleado, no como un nombre en una lista, sino como una persona. «No tienes que esforzarte tanto», dijo. Su voz era suave pero firme, como si estuviera declarando un hecho. La forma en que la miras. La forma en que ella te mira, y la forma en que tú la miras a ella, eso no es algo que se pueda forzar. Eso simplemente es quien eres. Jack parpadeó, tomado por sorpresa. No sabía qué decir. Clare sonrió,
una sonrisa pequeña y triste que no llegó del todo a sus ojos. No cualquiera puede cargar tanto y aún así presentarse con amabilidad. Eso importa más de lo que crees. No esperó a que él respondiera. Solo asintió una vez y luego se dio la vuelta, caminando por la playa. Sus huellas desaparecieron detrás de ella conforme la marea subía. Jack se quedó allí, inmóvil, con el corazón latiendo como no lo hacía en años. No sabía por qué sus palabras lo habían golpeado tan fuerte. Tal vez porque nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Tal vez porque estaba tan acostumbrado a medirse por lo que le faltaba que había olvidado ver lo que aún tenía. Emma corrió hacia él, sin aliento y sonriendo, sosteniendo una concha. «Mira, papá, es perfecta». Jack la tomó y la giró entre sus manos. Era solo una concha, alisada por el océano. Nada especial. Pero para ella era perfecta. Y quizá eso era suficiente. Miró de nuevo hacia el agua, pero Clare ya no estaba. Solo las olas, el viento y la extensión interminable de arena. Se arrodilló y abrazó a Emma con fuerza. Ella se movió un poco, pero no se apartó. «Te quiero, pequeña», dijo. Ella lo abrazó de vuelta. «Yo también te quiero, papá». Por primera vez en meses, Jack sintió que algo se movía dentro de él. No era esperanza exactamente, todavía no. Pero sí el inicio de una creencia, que tal vez no estaba tan roto como pensaba. Que quizá valía algo más que el miedo y el fracaso que había estado cargando. Que tal vez, solo tal vez, merecía ser visto. El lunes por la mañana llegó con un cielo gris que hacía que todo se sintiera más pesado. Jack condujo al trabajo como siempre, pero algo había cambiado dentro de él desde el sábado. Las palabras de Clare se repetían en su mente como una canción imposible de sacar. No cualquiera puede cargar tanto y aún así presentarse con amabilidad. No sabía qué hacer con eso. Había pasado tanto tiempo viéndose como alguien que apenas resistía que la idea de que alguien pudiera ver fortaleza en él se sentía extraña. Incluso peligrosa. Porque si empezaba a creerlo, también podría empezar a desear algo más que simplemente sobrevivir. La oficina se sentía distinta cuando entró. O quizá el distinto era él. Ya no sabía. Se sentó en su escritorio e intentó concentrarse en el boceto de campaña en el que llevaba trabajando 2 semanas. Pero sus ojos seguían desviándose hacia el pasillo donde estaba la oficina de Clare, detrás de una pared de vidrio. Aún no la había visto. Una parte de él esperaba no hacerlo. La otra no podía dejar de pensar en la forma en que lo había mirado en la playa, como si entendiera algo de él que ni siquiera él mismo había terminado de ver. A las 10:30, su teléfono vibró. Un correo de recursos humanos. Asunto: solicitud de reunión. El estómago se le cayó. Ahí estaba. El momento que había temido durante meses. Abrió el mensaje con manos temblorosas. No era un despido. Era una solicitud para reunirse con Clare a las 2 de la tarde. Sin explicación, solo una invitación en el calendario y un número de sala. Jack se quedó mirando la pantalla, con el pulso retumbándole en los oídos. Se dijo que podía ser cualquier cosa. Revisión de proyecto, actualización de estado. Pero sabía que no era así. Las reuniones con la CEO no ocurrían sin motivo. No pudo comer. Se sentó en la sala de descanso con un sándwich que no tocó, mirando el reloj en la pared moverse más lento de lo que tenía derecho. Su colega David se sentó frente a él con un café y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. David llevaba 11 años en la empresa, más que Jack, y había sobrevivido a 3 rondas de despidos siendo lo suficientemente útil como para quedarse, pero nunca lo bastante importante como para amenazar a nadie. Era bueno en eso. Jack no. ¿Supiste lo de Michei?, preguntó David, revolviendo azúcar en su taza. Jack negó con la cabeza. David se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Se fue. Lo despidieron. El viernes por la tarde. Sin aviso. Solo empacó su escritorio y salió. Jack sintió que el pecho se le apretaba. Michei llevaba 14 años en la empresa. Tenía 2 hijos en la universidad. Dicen que Bennett va a recortar otro 20% antes de que termine el trimestre, continuó David. Nadie está a salvo. Ni siquiera las personas que creen que lo están. Jack no respondió. No pudo.
El peso de esas palabras lo oprimía como agua llenándole los pulmones. Se puso de pie, tiró el sándwich intacto a la basura y regresó a su escritorio. La reunión era en 45 minutos. Intentó prepararse para lo que fuera a venir. Intentó imaginar la conversación, las palabras amables, el paquete de liquidación, la caminata hacia su coche con una caja de cartón en las manos. Pero cada vez que lo visualizaba, solo podía pensar en Emma. En cómo se lo diría. En cómo explicaría que papá había perdido su trabajo y que las cosas estarían difíciles por un tiempo. En cómo seguiría fingiendo que todo iba a estar bien. A las 2, caminó hacia la sala de juntas del 7º piso. Tenía las manos frías. La garganta seca. Tocó una vez y escuchó la voz de Clare indicándole que pasara. Ella estaba sentada en la cabecera de la mesa, con una carpeta abierta frente a ella y sus lentes de lectura apoyados en la nariz. Levantó la vista cuando él entró y señaló la silla frente a ella. Jack se sentó, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que ella podría escucharlo. Gracias por venir, Jack, dijo Clare, quitándose los lentes. Su tono era profesional, medido, el mismo que usaba en todas las reuniones. Pero había algo más suave debajo, algo que él reconoció de la playa. Entrelazó las manos sobre la mesa y lo miró directamente. Quería hablar contigo sobre tu puesto aquí. Jack se preparó. Ahí estaba. El final. Pero Clare continuó. Has estado en el mismo rol durante 9 años. Eres talentoso, más de lo que la mayoría cree, pero te han pasado por alto. Eso va a cambiar. Jack parpadeó, sin estar seguro de haber escuchado bien. Clare deslizó la carpeta hacia él. La abrió lentamente. Dentro había un contrato. Un ascenso. Director creativo senior. Un aumento salarial de $22,000. Un equipo de 4 personas reportándole directamente. Se quedó mirando los números, las palabras, intentando procesar lo que estaba viendo. No era un despido. Era lo contrario. Era todo lo que había dejado de permitirse esperar. No entiendo, dijo Jack en voz baja, levantando la vista hacia ella. Clare se recargó en la silla, con expresión indescifrable. Has estado produciendo trabajo que mantiene a esta empresa competitiva. Trabajo que importa. No me interesa recompensar a personas que solo cumplen con lo mínimo. Me interesan las personas que se involucran. Tú te involucras. Eso vale algo. Jack sintió que la garganta se le cerraba. Quería decir gracias. Quería decir que no lo merecía. Quería preguntar por qué ahora, después de años de ser invisible. Pero lo único que logró fue asentir. Hay una condición, continuó Clare, ahora con voz más baja. Este ascenso se basa en mérito. En tu trabajo. Nada más. Necesito que lo entiendas. Jack sostuvo su mirada y entendió lo que realmente estaba diciendo. Estaba marcando un límite. Una frontera. Reconociendo que algo había cambiado entre ellos en aquella playa, pero dejando claro que esta decisión era aparte. Profesional. Él lo entendía. Lo respetaba. Pero eso no evitó que el dolor en su pecho creciera un poco. Lo entiendo, dijo Jack. Clare asintió, y su expresión se suavizó apenas. Bien. Firma el documento y entrégalo a Recursos Humanos antes del viernes. Tu nuevo puesto empieza el lunes. Se puso de pie, señalando que la reunión había terminado. Jack también se levantó, sosteniendo la carpeta como si pudiera desaparecer si la soltaba. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y se giró. Señorita Bennet. Ella lo miró, esperando. Gracias por verme. La expresión de Clare no cambió, pero algo brilló brevemente en sus ojos. Tú lo hiciste fácil, respondió simplemente. Jack salió de la sala y regresó a su escritorio en una especie de aturdimiento. El peso que había estado oprimiéndole el pecho durante meses seguía ahí, pero se sentía distinto, más ligero, como si por fin pudiera respirar. Llamó a la escuela de Emma y dejó un mensaje diciendo que la recogería temprano. Quería contárselo. Quería llevarla a algún lugar y celebrar de la manera pequeña que pudieran permitirse. Cuando la recogió a las 3:15, ella se subió al coche arrastrando la mochila y le preguntó por qué se veía tan feliz. Jack sonrió. Porque hoy pasó algo bueno, pequeña. Algo muy bueno.
Pero para el miércoles comenzaron los rumores. David lo acorraló en el pasillo con una sonrisa forzada y le preguntó cómo había logrado el ascenso cuando estaban recortando a la mitad del departamento. Otra colega, Rachel, hizo un comentario en la sala de descanso sobre las personas que sabían jugar a la política. Jack entendió el subtexto perfectamente. Pensaban que había hecho algo, que había dicho algo, que se había acostado con alguien para ganarse el favor. Quiso defenderse, explicar que era mérito. Solo mérito. Pero sabía que no serviría de nada. La gente creía lo que quería creer. Lo peor era que lo entendía. Desde fuera, parecía sospechoso. Un empleado en apuros que de pronto era promovido justo cuando la CEO estaba despidiendo personal. Él habría pensado lo mismo si lo viera pasarle a otro. Pero eso no hacía que doliera menos. Mantuvo la cabeza baja y se concentró en su trabajo, pero el aislamiento era sofocante. Incluso quienes lo felicitaban lo hacían con sonrisas tensas y distancia cuidadosa. Ya no era uno de ellos. Ahora era otra cosa. Algo sospechoso. El jueves por la tarde, Jack se quedó hasta tarde para terminar una presentación para su nuevo puesto. La oficina estaba casi vacía, solo el zumbido de las computadoras y el sonido lejano del personal de limpieza. Estaba guardando sus cosas cuando vio a Clare caminar por el pasillo hacia el elevador. Llevaba el maletín en una mano y el abrigo sobre el brazo. Su rostro se veía cansado de una manera que él nunca había notado antes. Se veía pequeña, humana, sola. Sin pensarlo, la llamó. Señorita Bennet. Ella se detuvo y se volvió, sorprendida. Jack caminó hacia ella, sin estar seguro de por qué la había llamado. Se quedaron de pie en el pasillo con poca luz, los focos fluorescentes zumbando sobre sus cabezas. Solo quería agradecerle otra vez, dijo Jack. Por la oportunidad. Sé que la gente está hablando, pero quiero que sepa que voy a demostrar que me lo gané. Clare lo miró durante un largo momento. No me debes ninguna prueba, Jack. Ya te lo ganaste. Su voz era suave, casi triste. Pero aprecio que lo digas. Se giró para irse, pero Jack habló antes de poder detenerse. ¿Puedo preguntarle algo? Clare volvió a mirarlo, esperando. ¿Por qué realmente me promovió? ¿Fue solo el trabajo, o fue algo más? La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada y peligrosa. La mandíbula de Clare se tensó ligeramente. Por un momento, él pensó que lo pondría en su lugar. Pero en cambio, dio un paso más cerca y bajó la voz casi hasta un susurro. Porque te vi en esa playa, Jack. Vi la forma en que mirabas a tu hija, la forma en que cargas todo y aún así te presentas con amabilidad. Y me di cuenta de que llevo 6 años construyendo muros para protegerme de que me vuelvan a lastimar, y lo único que he logrado es sentirme sola. Sus ojos brillaban, pero no apartó la mirada. Así que sí, te promoví porque tu trabajo es excelente. Pero también lo hice porque verte me recordó que hay personas que valen el riesgo, aunque me asuste. El corazón de Jack latía tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. Quería tocarla. Decirle que entendía, porque él también tenía miedo. Miedo de volver a querer algo. Miedo de perderlo. Miedo de que, si se permitía sentir, recordaría todo lo que ya había perdido. Su esposa. La mujer a la que había amado durante 10 años antes de que el cáncer se la llevara hace 3. La mujer cuya ausencia todavía se sentía en su pecho como una herida que no cerraba. Se había dicho que nunca volvería a amar, porque amar significaba arriesgarse a ese tipo de dolor. Pero ahí, frente a Clare, comprendió que ya era demasiado tarde. Ya había caído. Me enamoré de usted en el momento en que dijo esas palabras en la playa, dijo Jack, con la voz áspera. No quería hacerlo. Intenté no hacerlo, pero no puedo dejar de pensar en usted. Y sí. Si me dice ahora mismo que esto no puede pasar, lo aceptaré. Haré mi trabajo y mantendré mi distancia. Pero si no lo digo ahora, me arrepentiré el resto de mi vida. Respiró hondo, tratando de estabilizarse. No es solo mi jefa, Clare. Es la primera persona en 3 años que me hizo sentir que valgo más que mis errores. Clare lo miró fijamente, con el rostro pálido. Abrió la boca para hablar, pero la cerró otra vez. El silencio se extendió entre ellos, pesado e insoportable.
Finalmente, negó con la cabeza, con los ojos brillantes. No puedo hacer esto, Jack. No puedo arriesgarme. No aquí. No ahora. Su voz se quebró ligeramente. Lo siento. Se dio la vuelta y se alejó, el eco de sus tacones resonando en el pasillo vacío. Jack se quedó allí, solo, con el pecho hueco, viéndola desaparecer dentro del elevador. Sabía que era un riesgo. Sabía que podía decir que no. Pero escucharlo aún así se sintió como perder algo que nunca había tenido realmente. El viernes por la mañana llegó con lluvia. Jack estaba de pie frente a la ventana de la cocina, viendo el agua deslizarse por el vidrio mientras Emma comía pan tostado detrás de él. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clare en ese pasillo. La forma en que lo había mirado antes de irse. Se dijo que era mejor así. Limpio. Profesional. Sin complicaciones. Pero el dolor en su pecho no estaba de acuerdo. Había pasado 3 años construyendo muros alrededor de su corazón, convenciéndose de que protegía a Emma del riesgo de que él amara a alguien que pudiera irse. Pero la verdad era más simple y más fea. Se estaba protegiendo a sí mismo. Emma le preguntó si estaba bien, y él respondió que sí con el mismo tono que usaba siempre que mentía. Ella no insistió. Terminó su desayuno, tomó su mochila y manejaron a la escuela en silencio. La lluvia hacía que todo se viera gris. Jack la dejó en la entrada y la observó correr entre los charcos hacia el edificio, su impermeable amarillo brillante contra el concreto. Cuando desapareció dentro, se quedó sentado en el coche un largo rato, con el motor encendido y los limpiaparabrisas moviéndose de un lado a otro. No quería ir a la oficina. No quería enfrentar otro día de susurros y distancia calculada. Pero ahora tenía un trabajo. Un ascenso. Responsabilidades. Así que fue. Los viernes la oficina se sentía distinta, más silenciosa. La gente se iba temprano cuando podía. Jack pasó la mayor parte del día en reuniones con su nuevo equipo, revisando estrategias de campaña y cronogramas. Era buen trabajo. Trabajo importante. El tipo de cosas con las que había soñado cuando empezó en esa industria. Pero cada vez que alguien mencionaba el nombre de Clare o hacía referencia a una decisión del piso ejecutivo, su pecho se tensaba. Mantuvo el enfoque. Mantuvo la cabeza baja. A las 4:30, recogió sus cosas y se fue sin despedirse de nadie. Solo quería llegar a casa. Clare se quedó en su oficina mucho después de que todos se habían ido. La lluvia había parado, pero el cielo seguía pesado de nubes. Tenía una copa de vino sobre el escritorio que había servido hacía 1 hora y no había tocado. Su laptop estaba abierta en una hoja de cálculo con proyecciones trimestrales, pero no la había mirado en 20 minutos. Solo podía pensar en Jack. En la forma en que la había mirado en ese pasillo. En cómo su voz se había quebrado cuando le dijo que se había enamorado de ella. Había pasado 6 años convenciéndose de que estar sola era más seguro que ser vulnerable. Que el control valía más que la conexión. Pero sentada en su oficina vacía, mirando números que no significaban nada, se dio cuenta de que se había estado mintiendo. Pensó en su exesposo. El hombre que alguna vez la amó, o eso decía, antes de decidir que ella estaba demasiado enfocada en su carrera como para ser una verdadera esposa. El hombre que se fue hace 6 años y se volvió a casar en menos de 18 meses. Se había dicho a sí misma que era un fracaso de él, no suyo. Que estaba mejor sin alguien que no pudiera manejar su ambición. Pero la verdad era más difícil de admitir. Ella lo había empujado. Usó el trabajo como escudo. Construyó muros tan altos que nadie podía alcanzarla. Y cuando él dejó de intentarlo, lo culpó por rendirse. Había hecho lo mismo con todos desde entonces. Mantuvo a la gente a distancia. Se volvió intocable. Y ahora tenía 42 años, exitosa según cualquier medida externa. Y completamente sola. Jack no le había pedido nada, excepto honestidad. Él había. No intentó manipularla ni aprovechar la conexión entre ellos. Simplemente le dijo la verdad, sabiendo que podría costarle todo, y se fue cuando ella se lo pidió. Ese tipo de valentía era rara. Ese tipo de integridad, aún más. Y ella lo había dejado ir porque tenía miedo. Miedo de perder el control. Miedo de ser juzgada.
Miedo de querer algo que tal vez no durara. Pero el miedo nunca le había dado nada que valiera la pena conservar. Solo le había quitado. Cerró la laptop y se puso de pie, tomando su abrigo. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarse un minuto más en esa oficina, fingiendo que el vacío era aceptable. Condujo a casa por calles todavía mojadas por la lluvia, las luces de la ciudad reflejándose en los charcos. Su departamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, limpio, ordenado, silencioso. Se sirvió otra copa de vino y se sentó en el sofá mirando la pared. Su teléfono vibraba con correos electrónicos. El trabajo nunca se detenía. Siempre había otra crisis, otra decisión, otro problema que requería su atención. Pero nada de eso importaba. No realmente. No comparado con el hecho de que había alejado a la primera persona en años que la hizo sentir que era más que su título. El sábado por la mañana, Clare fue a la playa. No sabía si Jack estaría allí. No tenía razón para pensar que sí, pero era el único lugar al que se le ocurrió ir. El único lugar donde se había sentido ella misma y no la versión que mostraba al mundo. La playa estaba casi vacía, salvo por algunos corredores y un hombre paseando a su perro. El océano estaba agitado, las olas golpeando con fuerza la arena. Se quedó cerca de las rocas donde lo había visto aquella primera vez y cerró los ojos, dejando que el viento golpeara su rostro. Pensó en lo que diría si él estuviera allí. En cómo explicaría que se había equivocado. Que el miedo no era lo mismo que la sabiduría. Que estaba cansada de estar segura y sola. Cuando abrió los ojos, lo vio. Jack estaba a unos 15 metros, sosteniendo la mano de Emma mientras ella se inclinaba para recoger conchas. El corazón de Clare se detuvo. No había esperado esto. No se había preparado. Pero allí estaba él, con jeans y una chaqueta gastada, luciendo cansado, pero presente. Completamente presente con su hija de una manera que le dolía de anhelo. Casi se dio la vuelta y se fue antes de que la viera. Casi hizo lo que siempre hacía cuando algo la asustaba. Pero entonces Emma levantó la mirada y saludó con la mano. Jack se volvió. Sus ojos se encontraron a través de la arena. Jack le dijo algo a Emma, que asintió y siguió buscando conchas. Luego caminó hacia Clare, con las manos en los bolsillos y el rostro reservado. Se detuvo a unos pasos. Durante un largo momento, ninguno habló. El viento llenó el silencio. Las olas seguían rompiendo. Finalmente, Clare habló, apenas audible sobre el océano. Lo siento. Jack la miró, esperando. Lo siento por haberme ido. Lo siento por dejar que el miedo tomara mis decisiones. Y lo siento por hacerte sentir que lo que dijiste no importaba. Sí importó. Importa. La mandíbula de Jack se tensó, pero no la interrumpió. Clare respiró hondo y se obligó a continuar. He pasado 6 años construyendo una vida donde no necesito a nadie, donde tengo el control de todo. Y me ha hecho exitosa, pero también miserable. Te miro y veo a alguien que ha pasado por el infierno y aún así se presenta con amabilidad. Alguien lo suficientemente valiente para amar, incluso cuando da miedo. Y me di cuenta de que si te dejo ir sin intentarlo, solo estoy demostrando que soy exactamente lo que todos creen que soy. Fría. Intocable. Sola. Jack la observó, con expresión indescifrable. Luego habló, con voz baja. No puedo ser tu experimento, Clare. No puedo ser lo que intentas cuando te sientes sola, y luego alejarte cuando se ponga difícil. Tengo una hija que ya perdió a su madre. No puedo traer a alguien a su vida si no sé que se va a quedar. Clare sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero no apartó la mirada. No te estoy pidiendo que me traigas a su vida ahora mismo. Te estoy pidiendo que me dejes intentarlo. Que intentemos entender esto juntos. No tengo todas las respuestas. Estoy aterrada, pero prefiero estar aterrada contigo que segura y sola. Jack la miró durante un largo rato. Clare pudo ver cómo sopesaba el riesgo. Lo entendía. Ella había hecho lo mismo días antes. Finalmente, él asintió lentamente. Está bien. Su voz era áspera. Pero lo hacemos bien. Sin secretos. Sin fingir. Si esto va a funcionar, tiene que ser honesto. Todo. Clare sintió que algo se abría en su pecho.
Algo que había estado cerrado durante años. Puedo hacer eso. Jack dio un paso más cerca. Lo suficiente para que ella viera las líneas alrededor de sus ojos. El gris que empezaba en sus sienes. Entonces empecemos de nuevo. No como jefa y empleado. Solo como dos personas que están asustadas, cansadas y tratando de averiguar cómo estar bien. Clare sonrió. Una sonrisa real que se sentía extraña y buena al mismo tiempo. Me gustaría eso. Emma corrió hacia ellos, sin aliento y sonriendo, con un puñado de conchas en la mano. Miró a Clare con curiosidad. ¿Eres amiga de mi papá?, preguntó. Clare miró a Jack, quien asintió ligeramente. Se agachó hasta quedar a la altura de Emma y sonrió. Eso espero. Emma sonrió y le extendió una concha. Esta es para ti. Es mi favorita. Clare la tomó con cuidado y la giró entre sus dedos. Era pequeña y lisa, moldeada por el océano. Solo una concha. Pero se sentía como el comienzo de algo que valía la pena conservar. Caminaron por la playa juntos, los tres, con el océano rugiendo a su lado y el cielo despejándose sobre ellos. No era perfecto. No era fácil. Pero era real. Y por primera vez en años, eso fue suficiente.